Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la cuarta sesión del curso de penal con el tema Casos Prácticos que será desarrollado por la distinguida doctora Daniela Sari, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una segunda especialidad en Prevención y Control de Corrupción, autora de artículos especializados en Derecho publicados en el Boletín de la Cámara de Comercio de Lima, también investigadora principal del Centro de Estudios de Derecho Penal Económica y miembro de la Asociación Peruana de Complaints. Muy bien. Estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes de transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas como mejor disponga por la doctora. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honradas por contar con su presencia el día de hoy. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a Bill Oyer por su convocatoria. Para mí, de verdad, es un honor nuevamente estar, dictando esta vez unos casos prácticos y más que nada acompañando al maestro Luis Miguel Reina Alfaro, quien, él ya tuvo dos sesiones en donde estuve también presente y se ha podido abordar, ¿no? Todos los alcances desde la dogmática de los elementos principales de la teoría general del delito, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Como bien él ha señalado, merecería más de dos sesiones realmente el poder comprender los diversos aspectos que engloban estos elementos y de hecho cada cuestión fundamental, cada clasificación, cada teoría, pero aprovechemos este último apartado de la sesión para poder examinar el desarrollo de la jurisprudencia nacional en relación a un tema en específico, como ya bien les adelantó el doctor Reina, la imputación objetiva y la relación de causalidad, que permiten determinar cuánto los hechos descritos pueden ser considerados como una acción típica. Por regla general, cuando la conducta de un agente supone la creación de un riesgo no permitido por el derecho penal, es decir, cuando la conducta encaja o se subsume en el tipo penal, cabría imputarle el resultado penalmente reprochable. No obstante, hay supuestos donde cuando incluso la conducta del autor crea un riesgo no permitido por el derecho, se excluye el tipo objetivo. Por el tiempo, creo que es recomendable ceñirnos a tres supuestos dentro de todo este marco de imputación objetiva. Para empezar, la problemática de los comportamientos estándar. Luego abordaremos el tema del principio de confianza y finalmente la autopuesta en peligro de la víctima del delito. Voy a permitirme compartir un PPT simplemente para que sea referencial. Vamos, yo voy a hablar más que nada. A ver, permítanme. De acuerdo. Estamos. Entonces, iniciemos con los casos prácticos. ¿A qué acuerdo ha llegado la Corte Suprema, el órgano de mayor jerarquía entre todos los actores de la justicia dentro de nuestra nación? ¿Cómo es que ha enfrentado el derecho peruano estas situaciones respecto a el principio de confianza, respecto a las conductas neutrales, respecto a la autopuesta en peligro de las víctimas? Vamos a comenzar con los comportamientos estandarizados. Yo he traído aquí dos ejemplos. Para empezar, existen actividades indispensables para la sociedad, sea en este caso, por ejemplo, la actividad bancaria o en otro caso la actividad legal o jurídica, más que nada quisiera yo denominarla, pero que llevan implícitos determinados niveles de riesgos. En este caso, son muy comunes los ejemplos asociados y que también mencionó el doctor Reina a la actividad de los transportistas. Por ejemplo, el típico ejemplo del taxista que lleva en su maletera
no sé, droga o si no armas de fuego. No obstante, al fin de ampliar nuestro panorama, veamos qué otro tipo de actividades pueden encontrarse dentro de estas controversias. Por ejemplo, tenemos el escenario de la actividad bancaria. Vamos a este primer escenario. Se trata de una persona quien en su condición de jefe de banca personal, uno del Banco de Crédito del Perú de Trujillo, se encontró inmerso en un proceso penal por presuntamente haber facilitado el curso y destino de varias operaciones bancarias, 4 en total. En ese entonces, presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Libertad, imputándosele el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice. Un breve paréntesis. Yo voy a tratar de no mencionar los nombres de las personas porque esas sentencias son de libre acceso, pero por un tema de confidencialidad y protección de datos siempre me gusta reservarme el nombre, a menos que sean personas súper conocidas como van a ser las de los siguientes ejemplos. Continuando, la defensa del jefe de banca personal planteó una excepción de naturaleza de acción, en este caso, ya que nos encontrábamos rigiéndonos por el viejo código, el Código de Procedimientos Penales, dando como resultado la nulidad del auto superior del 15 de diciembre de 2003. Se declara fundada esta excepción y en consecuencia se da por fenecido el proceso. Esto es en vista de que el procesado no se puede acreditar que su conducta se encuentre comprendida en el tipo penal de complicidad del delito de enriquecimiento ilícito. Esto es porque no constituye delito. Los fundamentos utilizados por la Sala Penal Permanente, específicamente en los fundamentos 2 y 3, en este caso solamente he planteado el número 3, fueron que a fin de determinar el aporte propiamente típico del partícipe, debe tenerse presente que existe un ámbito de actuación de este que es inocuo y cotidiano, y solo mediante la puesta en práctica de planes de otras personas, en este caso del autor, por el que se está imputando en este caso, se convierte en un curso causal dañoso. Sin embargo, la intervención del encausado, tal y como reconoce la sala penal, se relaciona con las prácticas bancarias, que está en su ámbito de actuación y que por sí mismas no han vulnerado la legislación bancaria ni realizado actos fuera de lo cotidiano. Vemos, de hecho, en el fundamento tercero, que señala las funciones que realizó el citado se resumen, ¿no? Manda recoger o, en su caso, recepcionar 4 cheques, colocarle su visto bueno y de este modo que sea efectivo que dicho monto se deposite a una cuenta personal en el propio banco del entonces presidente regional de la Libertad. Es decir, este comportamiento se encontraba dentro de su ámbito cotidiano y por lo tanto no merecía ser sancionado por el derecho penal. Es decir, puede que haya existido un comportamiento delictivo, esto es de parte del autor, en función a su propio plan criminal, pero en el caso del encausado, del ex jefe de banca, él nunca salió de sus competencias como jefe de la banca personal. Nunca hubo actos idóneos de facilitación o apoyo para la comisión del delito, y por eso es que su condena finalmente fue revocada. Vayamos al segundo escenario. Si seguimos en el tema de los comportamientos estandarizados. Hay muchos casos en donde se involucran a abogados dentro del brazo legal de una organización criminal o como partícipes mismos de la comisión de delitos. Hemos visto, de hecho, en estos últimos tiempos que se ha convertido, digámoslo así, en un actuar de la fiscalía de involucrar mucho más a los que son las defensas legales de las personas imputadas dentro de su teoría criminal por considerarlos que están
desbordando sus funciones, están yendo en contra de todas las funciones que un abogado debería tener dentro de su rol. Pero como podemos ver, hay situaciones especiales en donde la Suprema ya se ha pronunciado en que el abogado puede incluso ir más allá de las labores meramente jurídicas, como por ejemplo el caso que les estoy trayendo, el de Gallardo Arciniega. Tenemos que el señor abogado Eduardo Gallardo había sido contratado para constituir dos empresas y ser designado como gerente de las mismas, a iniciativa de sus propios clientes que eran de nacionalidad peruano-holandesa, vinculados a acciones de tráfico ilícito de drogas. Nuevamente, acostumbrémonos a separar a la persona con la imputación del delito, de la circunstancia de los hechos. A partir de esta sentencia se reconoce, y también citando nuevamente los contenidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del Código de Ética del Abogado, la amplitud de los contornos del ejercicio profesional de un abogado. El ejercicio profesional del abogado posee diversas manifestaciones, señala la Suprema, entre las que incluye desempeñarse como litigante, asesor legal, gerente legal, gestor de intereses y todo aquel trabajo profesional o académico donde el abogado utilice dichos conocimientos. Y como he señalado acá, dentro de la defensa particular que ejerce un abogado, sí se pueden asumir la dirección de empresas que son constituidas por encargo de sus clientes, por lo que desde la imputación objetiva, el encausado Gallardo Arciniega se mantuvo dentro de su rol de abogado. Por lo tanto, nuevamente, la sentencia de la Sala Penal Nacional reconoce que la actuación conforme al rol de los abogados comprende espacios no solamente estrictamente jurídicos, sino incluso comerciales, en los que su conocimiento tenga trascendencia y se comprenda dentro del asesoramiento otorgado al cliente. Si nosotros usamos este mismo razonamiento para los que son defensas de personas que se ven involucradas en casos tan sonados, no voy a hacer hincapié en un caso en particular, pues hemos visto muchos casos en las últimas semanas, también es posible aplicar este mismo razonamiento. En tanto el abogado se haya encontrado dentro de sus competencias, dentro de la defensa, y no haya sido parte del plan criminal del autor, es perfectamente posible separarlo o anular cualquier condena o imputación que haya tenido en su contra. Ahora pasemos al siguiente tema del principio de confianza. Como dije, cuando ya se trata de personajes públicos, no hay que reservarnos el tema de los nombres. Bueno, uno de los criterios que integran el espacio del riesgo permitido es el de la actuación bajo el principio de confianza, en virtud del cual nadie tiene por qué suponer que los demás van a actuar irregularmente si no tienen indicios especiales para hacerlo. Recurrimos al caso de Magali Medina contra del señor Paolo Guerrero, en el que se examinó la responsabilidad justamente de la conductora, hoy conductora todavía, del programa de televisión Magali TV y directora de una revista de espectáculos, en ese entonces de su revista con el mismo nombre, por la difusión de afirmaciones falsas y lesivas al honor del querellante, el conocido deportista, futbolista, miembro de la selección, también todavía. En este caso, entre otras alegaciones, la defensa de la querellada, es decir, la defensa de la señora Medina, señalaba que la difusión de la información de Paolo por parte de su equipo, se hizo sobre la base de la confianza que la misma, es decir, que Magali habría tenido respecto de sus subalternos, es decir, de todo su equipo periodístico. Pero nos preguntamos si este argumento es realmente válido y finalmente, ¿qué es lo que menciona la sala? Pues bien, la respuesta de la Sala Penal de la Corte Suprema fue directamente rechazar esta invocación, pues es
existía una posición de garante por parte de la señora Magali Medina respecto de cada uno de sus subalternos, pues ella tenía la condición de directora de medio de prensa. Es decir, no era simplemente una persona a la que le llegaban las noticias y ya, o daba el ok simplemente. No, la Ejecutoria Suprema, tras reconocer que en los esquemas propios de las organizaciones verticales, pues ella era la, como digo, la directora del medio de prensa, rige las lógicas de la división de trabajo en los que cada uno cumple un rol específico y es responsable por su labor realizada. Su posición como directora de este medio de prensa le hacía tener una posición de garante con mayor rigurosidad, digámoslo así, con una capacidad para que se le atribuya justamente esa imputación en su contra, pues ella debía tener, o mejor dicho, debía cumplir con una diligencia debida a la hora de recibir y posteriormente publicar la información que le traían sus, bueno, digamos, sus chacales, o como ella los llama, creo, sus urracos. Pues bien, la Suprema justamente en la página número 18 de este recurso de nulidad no me va a dejar mentir, que señala que ella tenía un deber de controlar las fuentes de peligro. Ella tenía que tener esa diligencia con la verificación de la información y a la vez proporcionar los medios necesarios a quien está en una relación de subordinación. Pues en ese caso, la cámara fotográfica que tenía su periodista no tenía un fechador debidamente controlado y es por eso que la noticia no solamente tenía o sea, no mostraba la veracidad respecto a todos los hechos, sino finalmente ella pudo sacar sus propias conjeturas respecto a la fotografía que se le tomó al señor Paolo Guerrero. Y finalmente, y ya es una cuestión justamente de proporcionalidad en cuanto a los derechos que goza toda persona, en este caso el derecho al honor que tenía el jugador Paolo Guerrero, exigía justamente que la señora tuviera esta diligencia, tuviera este afán de corroborar la noticia y por lo tanto publicar solo aquello que estaba debidamente acreditado, justificado y que no le trajera posteriormente este tipo de querellas en contra, perdón, por difamación y en contra del honor. En tercer lugar, y ya yendo al último ejemplo, y luego me gustaría hacer unas cuantas preguntas si fuera posible, vamos con el caso de la autopuesta en peligro de la víctima. El caso más reconocido y que también es un caso de manual, data de 1998, es el caso de Roque en Río. En el mencionado precedente, la Sala Penal de la Corte Suprema examinó la responsabilidad del organizador de este festival, desarrollado en zonas aledañas al río Santa, si no me equivoco, por Ancash. Con ocasión de este evento, que contaba de hecho con las autorizaciones administrativas respectivas y que por ello, más adelante vamos a verlo, por ello devino en que no se condenara a estas personas, al administrador, un grupo de aproximadamente 40 personas en estado de ebriedad comenzaría a bailar sobre un puente colgante y este se desprende parcialmente, provocando la caída de sus ocupantes. Como consecuencia, hubo la muerte de 2 personas y una serie de lesionados. ¿Qué es lo que dice la Sala Penal de la Corte Suprema respecto a este caso? Pues bien, la Sala Penal señala la nulidad de la condena impuesta al organizador del evento por homicidio culposo en base a 2 consideraciones. Por un lado, la realización del evento contaba con las autorizaciones administrativas respectivas. Esto supuso justamente que se acredite que el imputado había asumido todas las precauciones y había tomado todas las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar
posibles riesgos respecto de sus participantes, ¿no? Y en segundo lugar, el resultado era atribuible a las propias víctimas, pues la experiencia nuevamente nos enseña que estando en un puente colgante, que es una vía de acceso de tránsito y no una plataforma bailable, era más que evidente de que aproximadamente 40 personas estuvieran saltando, bailando y haciendo un jolgorio ahí, se termine por ocurrir el accidente. Y es por eso que se sostiene que la conducta de la gente de organizar este festival de rock no creaba ningún riesgo jurídicamente relevante que se haya realizado en el resultado, existiendo por el contrario una autopuesta en peligro de la propia víctima, pues era la víctima la que debía asumir las consecuencias de la asunción de su propio riesgo. Esto es, la víctima era la que se había colocado en ese puente en donde no debía estar y finalmente eh, se, eh, se concluyó con este fatal accidente. Pues bien, esos son los casos que yo quise traerles, perdón. Y antes de pasar al tema de las preguntas de ustedes, me gustaría traerles también una consulta o una pregunta hacia ustedes en base a este último punto. ¿Quién de ustedes, queridos colegas, me podría señalar, realizando un análisis justamente en base a la autopuesta en peligro de la víctima, por qué tanto en el caso Utopía como en el caso de Tomás Restobar, si no me equivoco, era el de los últimos años, no sería un caso de autopuesta en peligro de la víctima? Bien, como señala, sí, el doctor Giovanni Alfaro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En el caso de, de la discoteca, ahí sí no habría una autopuesta en riesgo porque la organizadora, la empresa organizadora del evento, no había solicitado los permisos para llevar a cabo esa fiesta, ese evento que habían programado con anterioridad. Habían publicitado, me parece, ¿no? Señalando que todo estaba en regla. Entonces, incluso por la magnitud misma del evento, la gente que, que tomaba conocimiento del caso entendió que esa fiesta presentaba todas las garantías del caso. Sin embargo, ya me parece que en la investigación surgen, salen, salen digamos, en evidencia que la empresa no había sido debidamente diligente, ¿no? Por esa razón yo considero, ¿no? Recuerdo que algo así era el caso. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Es correcto. Y también muchas gracias a las personas que están escribiendo en el chat. Con respecto al caso Utopía, es correcto. Este es un caso que para nada se subsume en el supuesto de autopuesta en peligro de la víctima. Como bien ha señalado nuestro compañero Giovanni, y como también señalan en el chat, para empezar, no se contaba con, es decir, esta discoteca no tenía ni permisos ni garantías mínimas de seguridad, no tenían los extintores, estaban realizando espectáculos pirotécnicos, también espectáculos con animales peligrosos. Y más allá de todo eso, no existía una situación en donde se pudiera disminuir el riesgo por parte de la propia víctima. Es decir,
todas estas personas estuvieron metidas y simplemente, bueno, tristemente condenadas a fallecer por todo el conjunto de eventos muy tristes que finalmente supuso que se imputara y se condenara a estas personas, a estos organizadores. Y ahora, en el caso de Tomás Restobar, no sé si alguno recuerda este caso que fue también en los últimos años. Si no me equivoco, fue en una discoteca también de Los Olivos, en donde se había cerrado, a ver, donde era una especie de discotecas en un segundo piso y en donde la salida o el único acceso de salida en ese momento que se ocasionó todo el desastre, digamos, estaba siendo, digamos, sellada o clausurada de alguna forma por parte de efectivos policiales, obviamente sin que ellos supieran que las personas del otro lado estaban tratando de salir. En ese caso, se trataría de, les pregunto nuevamente, de un caso de autopuesta en peligro o de heteropuesta en peligro, como también señaló el doctor Reina en su disertación. Si alguien pudiera respondérmelo, por favor. Alguien que no haya participado. Ok, tal vez no, no tengan el caso tan fresco como lo es Utopía. Pero nuevamente, en este caso, lo que podemos concluir también es que la autopuesta en peligro no excluye el deber de garante de los administradores, de todas las personas que organizan este tipo de eventos. En este caso, tampoco considero en lo personal que haya una autopuesta en peligro. Algunos lo consideran que hay heteropuesta en peligro, pues hay tanto de parte de la víctima como de parte de los mismos eh, incluso los mismos oficiales de la policía, pues ellos también generaron de alguna forma una situación de riesgo que las víctimas no lo pudieron prever. Pero en lo personal yo no creo que haya una puesta en peligro por parte de las víctimas, puesto que nuevamente estamos hablando de un ambiente que por lo pronto, de lo que tenía conocimiento era que no contaban con todas si bien tenían, por decir, una especie de permiso, no contaban con todas las eh, medidas de seguridad aplicables para una discoteca cualquier discoteca, ¿no? Es decir, salidas de seguridad, extintores, zonas de seguridad, y por último, el tema de la escalera. Solamente había un acceso para poder entrar y salir. Entonces, en ese caso, es más el tema, o mejor dicho, reside más la responsabilidad en el caso de los organizadores, de los administradores, que finalmente causaron, bueno, una vez más, una tragedia. Y podríamos aplicar, y ya esta sería mi última pregunta, y sí, realmente me gustaría que alguien participe, por favor, solo para terminar. Eh, si nos ponemos en la situación del mercado central, donde hay incendios también, donde hubo un incendio de grandes proporciones, si no me equivoco, en el año 2001, en ese tema, ¿podríamos aplicar la autopuesta en peligro de la víctima si estamos considerando que estamos ahí por ejemplo, y ocurre este siniestro
nuevamente, ¿podemos ponernos en la autopuesta de peligro o Yo estamos pensaría que hablando, sí. perdón? Buenas noches. Sí, Yo creo que buenas en ese noches. caso sí estaríamos hablando de una autopuesta en peligro porque la persona que va allá sabe que no cumple con las condiciones, que no hay facilidad de transitar y prácticamente va consciente de eso, ¿no? Ok, De que podría está bien lo que señala producirse. nuestro compañero Alejandro. Nosotros sabemos, creo que todos los aquí presentes conocemos cómo es Mercado Central, ¿no? Es una zona donde hay un montón de personas, es una zona donde los negocios están totalmente hacinados unos a otros y donde no sé cómo estaremos en la actualidad, pero por lo pronto hasta la semana pasada donde yo he visto no hay ninguna señalización para casos de incendios, para casos de desastres como sismos, terremotos. Es decir, totalmente está generándose el propio riesgo toda la persona que acude a ese establecimiento. Entonces, ya para finalizar, y por si tuvieran alguna pregunta, vemos que estos ejemplos que les he traído a colación, espero que les haya interesado y les haya también abierto un poco el panorama a otros tipos de ejemplos más allá de los clásicos de manual y que aprendamos a utilizar el razonamiento en base a todas las teorías o en base a todos los casos en concreto, a partir, como les dije hace un momento, a partir de cada individuo, de cada situación y de cada hecho que rodea a la persona. Pues inmediatamente no basta con que el delito esté tipificado y la conducta que yo haya realizado esté subsumida en ese tipo. No, hay que ir más allá porque también puede existir otros eventos que supongan que la conducta eh, penalmente sancionada finalmente no haya supuesto un riesgo tanto para mí como para las demás personas. Y con eso, muchas gracias con todo y si tuvieran alguna consulta, quédate. Sí, yo quisiera saber, en el caso de Utopía, por ejemplo, el hecho de contar con una licencia de funcionamiento no implicaría cierto eh, respaldo para el consumidor de que ese local cuenta con las medidas de seguridad. Ok, muchas gracias, Edson. Mire, eh, más allá de contar con una autorización administrativa, lo que es importante para poder examinar la situación de riesgo de cada persona, en este caso de la víctima, es también la conducta de la víctima. Es decir, si la persona va, por más que la persona, mejor dicho, vaya a un lugar que cuenta o no con autorizaciones administrativas, con licencias, con eh, cualquier documento que pueda acreditarles que tienen licencia para funcionar, es también eh, la situación de riesgo que vaya a afrontar la víctima, si ella misma se pone en una situación de riesgo, lo que finalmente determinará si la conducta es o no es punible. Porque, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de Río, Rock en Río, sí, de Rock en Río, hubo dos temas. Por más que la organización haya tenido la autorización, incluso si no la haya tenido, me atrevo a decir, fueron las víctimas las que se pusieron en la situación al saltar y bailar en este puente, la que finalmente trajo consigo que ellos mismos se expusieran a un riesgo. Si nos extrapolamos, por decirles, a otro caso, como sería el caso de Mesa Redonda que les acabo de comentar. Mesa Redonda no tiene, o sea, los locales en sí, algunos tendrán licencias, otros quizás no, otros quizás son alquilados, es decir, hay muchas situaciones que pueden rondar. Pero si yo me encuentro en una de las galerías y comienza un incendio y esa galería no contaba con los servicios, ¿no? Digamos, los extintores y todo esto, yo tengo que ser consciente que yo me he puesto en ese riesgo.
porque es también la conducta de la gente la que debe primar. Es decir, no nos limitemos solamente al tema de las licencias, también veamos el comportamiento de la otra persona. ¿Sí, sí quedó claro, Edson? Sí, gracias. Entonces entendería que, digamos, si yo estoy entrando a una discoteca y veo que la discoteca está muy llena, debería abstenerme de entrar porque me estoy poniendo en peligro, ¿no? En ese supuesto, entonces, entendería que la responsabilidad del dueño del local que está dejando entrar más gente de la que tiene por la licencia como aforo, es, estarían compartiendo la responsabilidad, o cómo es que se Eh, determina el, una consulta, lo el último grado no te de entendí. Me culpabilidad. planteaste, perdóname, me planteaste que habían superado el aforo o no lo habían superado. Claro, digamos que hay una discoteca que ya superó el aforo, ¿Ya? igualmente ingreso, ¿no? Ujú. Entonces, entendería que me estoy colocando en, es una autoapuesta en peligro, ¿no? Una autoapuesta en peligro, pero en este caso, digamos, el dueño del local, que también tenía que cumplir una regla administrativa que es el aforo, Ujú. tendría cierto grado de responsabilidad también, habría una responsabilidad Por compartida, supuesto, ¿cómo es que claro. se, Sí, por supuesto que tiene se la delimitan las responsabilidad, responsabilidades? porque primero, para el supuesto que tú estás comentando, Alejandro, primero se está superando el aforo. Es decir, el dueño del local ya superó, ¿no? Entonces, el local no está, digamos, si entraron 200 personas en un local que solamente eran para 100, el establecimiento en sí no va a estar preparado para tener a esa cantidad de personas. Entonces, ahí inicia la responsabilidad por parte del organizador. Y en cuestión de la persona, siempre que se trate de una exposición a un riesgo elevado, es decir, ejemplo, entré a ese bar y me puse, no sé, me puse a... Ya, pongámonos en la situación del restobar, de Tomás Restobar. Entré a ese bar que superaba el aforo y yo me puse en medio de esas escaleras por donde bajaron todas esas personas. Eso fue una autopuesta en peligro. ¿Por qué? Porque yo ya estaba excediendo el riesgo que había afrontado al entrar a ese bar. Es decir, yo ya asumí el riesgo al entrar a un lugar que ya superaba las 200 personas. Pero aún así entré. Y además de eso, estoy en medio de una escalera que es la única vía de acceso a ese lugar. Estoy excediendo el riesgo. Entonces, yo me estoy poniendo en riesgo a mí mismo. Por lo tanto, si bien el organizador va a tener su responsabilidad en cuanto a administrativo porque está superando el aforo y todo, es probable que en cuanto a lo que me pase a mí en particular, no tenga una responsabilidad porque yo he sido la que ha estado en esa escalera. ¿Me he dejado entender? Sí, entonces el Pero ejemplo ojo, era ese, ¿no? hay un tema de grados. Creo que no se debe tampoco pensar que es como que, ah, ya, entonces no me voy a arriesgar de ninguna forma, no voy a entrar a este lugar, no voy a entrar a este lugar porque no veo dónde está el aforo, No, o sea, lo que estoy tratando de decirles es que para este tema también de autopuesta en peligro hay un grado, hay que verificar el exceso del riesgo que se está tomando al momento de poder evaluar cada situación. Porque una cosa es que yo esté en la escalera de la única vía de acceso y otra cosa es que yo me encuentre en la zona del bar, por decirles, donde perfectamente nadie me pudo haber golpeado ni nada y aún así recibí lesiones por la salida estrepitosa de todas las demás personas.
creo que hay una diferencia en ese lado. En ese lado sí es posible responsabilizar a la organización por mis lesiones, pero en este no, porque en este caso yo misma me he puesto en ese riesgo. Ah, ok. Entonces, el dueño del local solo tendría una administración, que tendría una infracción administrativa si es que se trata de una autopuesta en peligro. Cualquiera sea el resultado, sea lesiones o muerte, solo sería una infracción administrativa. En cambio, si la persona que se puso en peligro estaba en una zona donde no tenía tanto riesgo de sufrir un agravio, pero igual lo sufrió, en este caso sí habría una responsabilidad penal del dueño del local. Sí, claro que sí. Por ese riesgo que te comento que está afrontando. Una cosa es el riesgo de muerte que yo misma me he puesto en la escalera, que ni el administrador ni nadie me obligó a ponerme ahí. Y otra cosa es el riesgo que yo asumí solamente entrando al lugar. ¿Y cuál sería la pena aplicable, por ejemplo, a este tipo de casos? Depende si es si es imputado por un delito de lesiones o por un delito de homicidio, homicidio culposo, homicidio agravado, depende del caso en concreto. Digamos, si por esta persona que, en el caso de Tupea, por ejemplo, que hubo fallecidos, ¿no? Por el humo, de repente la persona que estaba ahí dentro estaba en una zona donde, digamos, físicamente no podía haber sido afectada por una estampida, pero ya por el incendio que se creó, se terminó ahogando. En este caso, entendería que hay una responsabilidad del dueño del local y entonces, ¿cómo se tipificaría este delito? Mira, en el caso de Utopía, como señalé, no es un caso de autopuesta en peligro y es un caso en donde, si no me equivoco, lo que se estaba imputando a los organizadores fue homicidio culposo. Y en ese caso, la pena privativa sería, permíteme ver el código. En ese caso sería homicidio culposo, ¿no? Por una negligencia. Es correcto. Y volviendo al caso que habíamos planteado, por ejemplo, digamos, ya entra una persona a un local que ya superó el aforo, pero igual la persona entra, se está poniendo en riesgo, pero ella está en una zona de repente donde no corre mucho riesgo su vida, pero de igual forma por algún suceso pierde la vida. En este caso sí sería aplicable un delito penal o también se le podría aplicar lo mismo de Utopía que sería el delito doloso, Perdóname, homicidio. no te comprendí muy bien el supuesto. A ver, replantéamelo, por favor. Digamos, volvemos al caso donde una persona ingresa a un local que ya superó el aforo. Ujú. No se ubica en una escalera o en un lugar donde se esté exponiendo a un grave daño, ¿no? A su vida. Digamos que Ya está en digamos una está en la zona, barra, en la digamos que está en barra, la ya, barra. digamos que está en la Ujú. barra. Sucede el incidente que puede ser un sismo o, o un incendio y esta persona, a pesar de estar en la barra, fallece. En ese caso, sería aplicable una responsabilidad del dueño por delito también por un homicidio culposo o sería otra figura. Ya, mira, en este caso no sería el homicidio, por el mismo motivo que tú mismo lo has dicho inicialmente. Esta persona se colocó en un lugar, si bien se superó el aforo, esta persona se colocó en un lugar en donde no se exponía a ningún riesgo. Si se trata de un sismo, de un terremoto o de cualquier catástrofe natural, es un supuesto de causal de excepcionalidad.
Si no me equivoco, el doctor Reina también ya lo señaló previamente. Cuando se Y trata si de fuera un catástrofes naturales, incendio, si si se fuera un tratara de un incendio, incendio por ejemplo, porque en la barra estaban haciendo malabares con fuego. y no tenían permiso para eso, Digamos que tenían el permiso, pero igual hubo si un exceso, tenían no el sé, permiso, en una mala entonces maniobra. ya, sí, es que esas situaciones justamente de eventualidad nos llevan a que la persona, perdón, el propietario, el organizador, el, el dueño del bar, no asuma necesariamente eh, supuestos penales más que administrativos, porque contando perdón, con el permiso, con la licencia y con, digamos, personal capacitado para eso, pero que por un descuido, que son cosas que pasan, por un descuido, le cayó, no sé, una copa de fuego encendida a una persona, eso es más que nada negligencia, no es imputable a la persona, al Y ahí organizador estaría en mismo. una autopuesta en peligro, en este caso, ¿no? No, ¿por qué? Porque esta persona se encontraba en un lugar en donde no pasaba peligro. Si bien ha superado el aforo, eso también depende del caso, porque a veces no es medible. Entonces, Mm, solamente por señalarme que está superando el aforo, también deberías decirme cuánto. Digamos, para un local de 100 habían 500 personas y esta persona estaba totalmente pegada en el bar. Si estaba totalmente pegada en el bar y estaban haciendo esos malabares, esas piruetas y le cae fuego y sufre quemaduras, la negligencia persiste porque sigue habiendo el permiso, sigue habiendo la, el personal capacitado, pero lo que esta persona puede argumentar es lesiones, pero no puesta en peligro. perfecto, muchas gracias. De acuerdo. Gracias, más bien, Alejandro. Ha sido interesante este dialecto. ¿Si alguien te dio alguna pregunta más? Bueno, nuevamente quiero agradecerles a todos por su gentil atención y por también su participación. Muchas gracias también a Bill Lawyer por nuevamente haberme invitado y espero poder haber resuelto sus preguntas y para una siguiente oportunidad continuar aprendiendo. Todos vamos a aprender de estos casos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora. De verdad, es un honor tenerla aquí y su conocimiento y experiencia sobre estos temas es bastante enriquecedor para todos los participantes. Como usted dijo, esperamos contar con usted en eventos, en futuros eventos académicos. Y de igual forma, muchísimas gracias, doctora. Gracias y buenas noches con todos. Buenas noches. Estimados participantes, con ello hemos finalizado las sesiones que se tenían programadas para el día de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.